Muy buen día a todos y bienvenidos a nuestro primer simposio de ciberseguridad. En la TAM Business School agradecemos el interés que han mostrado por participar en cada uno de nuestros webinars y eventos en vivo. Continuamos desarrollando nuevas temáticas de interés e integrando propuestas y estrategias de solución para las problemáticas actuales. La TAM Business School es una escuela de negocios internacional creada con el objetivo de formar profesionales que necesitan las empresas, innovadores y efectivos en entornos tecnológicos globales y altamente especializados. Para inaugurar el evento nos acompaña nuestro rector, Marcelo Natalini. Hola, muy buenos días a todos. Soy Marcelo Natalini. No sé qué pasó con la cámara que no está funcionando, pero vamos a comenzar así. La verdad que es un honor el día de hoy poder contar con una audiencia tan numerosa y tan distinguida y tener un equipo de profesores y especialistas de tanto prestigio y tanta trayectoria en el tema de ciberseguridad. Sin lugar a dudas, el tema es una gran preocupación, es un tema muy actual y es también una demanda del mercado laboral de contar con especialistas que sepan hacer frente a las amenazas y al cambio que se está dando en esta materia en el mundo de los negocios. Este simposio surge de la mano de la creación de la especialización en ciberseguridad de la TAM Business School, donde la verdad hemos hecho un trabajo enorme de juntar todas las visiones, todos los especialistas y también diseñar un programa acorde a la era para hacer frente a los desafíos que se tienen en la materia de ciberseguridad. El día de hoy vamos a contar con distintos especialistas, Noemí Moreno, directora en la práctica de soluciones de privacidad y ciberseguridad en PricewaterhouseCoopers, en PwC o PwC. Vamos a contar también con Marcos Jaimovich, que es el LATAM Cybersecurity Operation Manager de Telefónica, Tech Global Security, también con Miguel Ángel Castro, que es de control interno y cumplimiento en Elementia, una gran empresa, con Diego Esteve, CISO en Grupo Superville, con Rey Tapia, gerente senior de asesoría en KPMG, y con el director académico de este programa, Cristian Andriani, que es socio de asesoría en tecnología y transformación en KPMG México. Les doy la bienvenida a todos y esperemos tener una jornada muy interesante y rica en contenido, y los invitamos a todos a participar y a hacer preguntas y bueno, y seguir conectados por esta vía. Vamos a tener, como saben, 3 horas de simposio. Vamos a hacer algunos breaks cortitos, como para tomarse un café o hacer alguna escala, y continuar con el programa. Bueno, bienvenidos y te paso la palabra, Diana. Muchas gracias, Marcelo. Como nuestro primer profesor invitado, nos acompaña el profesor Rey Tapia, quien hablará del tema Ciberdefensa recargada, transformando amenazas en oportunidades. Rey Tapia es licenciado en electrónica y maestro en IT Security. Cuenta con 17 años de experiencia en consultoría IT y ciberseguridad. Ha participado en proyectos estratégicos de IT y transformación digital, así como en proyectos de ciberseguridad y auditoría para empresas nacionales e internacionales. Se considera un apasionado del aprendizaje de las nuevas tecnologías y actualmente es gerente senior de asesoría en KPMG. Durante los próximos minutos, Rey Tapia nos compartirá sus conocimientos y su amplia experiencia. A través del icono de Q&A o preguntas y respuestas que tienen en la barra inferior, ustedes podrán realizar sus preguntas y comentarios que se abordarán al final de la presentación.
Les recordamos que el link de grabación del simposio se les enviará al correo que ingresaron en su registro. Y les recordamos que al terminar la sesión estaremos haciendo el sorteo de una beca de 15% para nuestra especialización en ciberseguridad que iniciará el próximo 30 de noviembre. Para participar, los invitamos a escribir su nombre y correo electrónico en el chat de esta sesión. Muchas gracias y bienvenido, Rey. Gracias, Diana. Buen día. ¿Me confirman si ahí me escuchan, por favor? Sí, escuchamos todo bien. También te vemos bien. Perfecto. Muy bien. Voy a compartir la aplicación, la presentación. Denme un segundo, por favor. Listo, ahí voy. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? Correcto, la podemos ver muy bien. Excelente, muy bien. Pues buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes en este espacio y poder compartir este tema de ciberseguridad que nos apasiona. Y sin más preámbulo, quisiera entrar al primer tema que traemos para el día de hoy, ciberdefensa recargada transformando amenazas en oportunidades. Y quisiera iniciar con un contexto general de lo que estamos viviendo, que están viviendo las organizaciones en cuanto a este entorno COVID-19. Es una realidad que para las diferentes empresas el COVID se vive de diferentes maneras. Hay, por ejemplo, sectores que de alguna manera entraron en un periodo de stand-by, pero que actualmente pues, se encuentran en un periodo de recuperación, es decir, restableciendo sus operaciones poco a poco en el sentido de tratando de volver a la normalidad, ¿sí? Por otro lado, hubo sectores donde esta contingencia representó un crecimiento, incluso para algunas de ellas, pues, incrementar significativamente sus ventas. Y por otro lado están los sectores que se vieron impactados profundamente, estos sectores que de alguna manera entran en un periodo de transformación, donde de no transformarse en cuanto a la situación actual, pues está en peligro su existencia. Independientemente del tipo de empresa, lo que cada una de estas empresas enfrenta son diferentes retos, ¿sí? Por un lado están los retos de negocio, ¿sí? De alguna manera, ante esta situación, lo que necesitan es poder establecer formas de operar de manera flexible, es decir, hoy más que nunca necesitan modelos ágiles a través de los cuales puedan mantener su operación. Por ejemplo, hay empresas donde pues ya continuamente o de alguna manera han decidido ya establecer estos modelos remotos de trabajo, por un lado. Obviamente la interacción que tienen con sus clientes y con sus proveedores pues también ha cambiado. Y la única manera pues de poder seguir adelante es a través de un modelo de operación flexible. Por otro lado, otro reto es cómo incrementar las ventas, ¿sí? Esto lo hacen a través de nuevos canales, productos y servicios que les permitan pues obviamente seguir dando o ofreciendo sus productos y servicios a sus clientes. Y el reto está en cómo lo vamos a hacer. Obviamente mucho de esto, ante esta situación, ha dado pie a que puedan habilitarse canales digitales de venta y que es lo que está prevaleciendo para muchas de las organizaciones. Por otro lado, el mantener la confianza digital de los interesados, y aquí hablamos no solamente de clientes, sino también de los colaboradores dentro de la organización, donde de alguna manera tanto el uso de las aplicaciones y de las herramientas que utilizan en el día a día deben de estar con medidas de seguridad que les permita a ellos tener esa certeza de que su información está protegida. Por otro lado, pues mejorar la resiliencia empresarial, y es una realidad que toda esta contingencia permitió a las organizaciones poder determinar si el plan de continuidad de negocio que tenían realmente funcionaba apropiadamente o si había oportunidades de mejora, donde pues cayó la mayoría de las organizaciones. Eso a manera de retos de negocio. Por otro lado, los temas de retos tecnológicos que también son importantes dentro de la organización. Ya es muy sabido que todo este tema de la contingencia ha acelerado la transformación digital y las organizaciones
No les queda otra más que enfrentarla, porque el ritmo de vida así lo requiere. El poder usar apropiadamente herramientas disruptivas. Hay muchas herramientas disruptivas en el mercado, algunas muy nuevas, otras con ya algunos años en el mercado, hablando de soluciones en nube, hablando de soluciones de RPA, hablando de soluciones de inteligencia artificial, pero la idea es cómo van a aplicar estas herramientas dentro de la organización de tal forma que les genere el valor que las empresas están buscando. Por otro lado, mejorar la arquitectura tecnológica, obviamente al implementar nuevas soluciones como las que acabo de comentar, hace que la arquitectura sea mucho más compleja y todo el tema de la administración se vuelve complejo para las organizaciones. Por otro lado, está el soporte tecnológico de las operaciones, precisamente para poder soportar las operaciones y que puedan mantenerse en una continuidad independientemente de las situaciones de riesgo que se vayan presentando. Obviamente, las empresas se están transformando y es lo que estamos viendo, y de alguna manera en el tema de ciberseguridad también se ve afectado, porque no es solamente el hecho de transformar a las organizaciones, las cuales a través de esta transformación digital están abriendo la puerta a nuevos riesgos relacionados, y las empresas tienen que tener iniciativas adecuadas para poder enfrentar todos estos riesgos. ¿De qué tipo de riesgos estamos hablando? Pues de una intrusión a todas estas tecnologías, a estos nuevos canales, a todas estas nuevas herramientas que están utilizando, o incluso pues a las que ya tenían, o simplemente pues el acceso no autorizado a la información. Todo esto conlleva a que las organizaciones consideren que el programa de ciberseguridad debe ser robustecido, es decir, no solamente contar con las medidas tradicionales que ya se tenían, sino poder voltear a ver qué más hay en el mercado que me permita poder enfrentar todos los riesgos asociados a todo este nuevo entorno. Administrar apropiadamente los riesgos de información, independientemente de los escenarios que sean, ver dónde deben de hacer foco las organizaciones para poder responder ante cualquier situación de riesgo que pueda presentarse. Por otro lado, mejorar la estrategia de ciberdefensa, que no es otra cosa más que cómo voy a defender todos los activos, toda la infraestructura crítica que tengo dentro de la organización, que de alguna manera tiene un valor significativo para la organización. Y en el tema de ciberrespuesta, que es cómo respondo a estos ataques cuando se presentan. Y un último punto, en ese sentido, innovar en la ciberseguridad al ritmo requerido, es decir, qué herramientas puedo utilizar que tengo al día de hoy a la mano, que me permita poder responder a ese ritmo de transformación que necesita la organización. Y aquí es donde la ciberseguridad se vuelve un componente importante, y yo lo resumiría que no podemos hablar de transformación digital si no hablamos del componente de ciberseguridad como uno de sus elementos. ¿Cuál es el entorno de los ciberataques? Las tendencias en ciberataques hasta antes de COVID-19 estaban muy marcados. Muchos ataques enfocados a ataques de malware, ¿sí? De ransomware, virus, adware, scam, spyware, que son todos estos códigos maliciosos que buscan a través de ciertas debilidades o de ciertas vulnerabilidades poder tener acceso a información importante de las organizaciones o de los usuarios. Por otro lado están todos los ataques de ingeniería social, y yo creo que en estos últimos años, sobre todo, la mayoría de nosotros ya ha estado expuesto a situaciones donde somos víctimas de un ataque phishing, es decir, de correos que buscan suplantar la identidad de alguien o de alguna institución, generalmente bancos, por ejemplo. Está el phishing también, donde a través también de llamadas telefónicas buscan llamarte para poder extorsionarte y poder obtener información. Está el smishing, donde es el uso de mensajes enviados a través del teléfono, donde de alguna manera pues también pueden obtener información sensible. Y así podemos hablar de diferentes fraudes que podemos observar o que podíamos observar en todo este entorno que venía aconteciendo. Para las organizaciones, dos ciberataques muy comunes era el de red externa, es decir, de atacar todo lo que tiene expuesto una organización. En ese sentido es, bueno, qué portales, qué aplicaciones, qué servicios tiene expuesto y poder atacarlos. Muchos de estos ataques eran a través de
de usuarios y contraseñas, o lo que se les llama ataques de diccionario de contraseñas, donde intento varias veces hasta poder obtener un acceso. Si estos servicios que están expuestos pues no tienen medidas de seguridad apropiadas, pues obviamente la probabilidad de un ataque exitoso pues se vuelve mucho más elevada. Y por otro lado están los ataques de red interna, que pareciera que son menos comunes, pero que también los hay. Ataques a redes inalámbricas, por ejemplo, de la organización, ataque a equipos internos, incluso muchas veces a través de ataques de infiltración, donde algún atacante busca estar dentro de la organización y poder tomar control de la red interna. Y no son situaciones que no se hayan presentado, sino que ya era, digamos, la problemática común en cuestión de ciberataques. Ahora bien, a partir de esta contingencia de COVID-19, hay un incremento significativo en ciertos tipos de ataques, por ejemplo, en el phishing, donde a partir de el inicio de esta contingencia se empezó a identificar que se creaban diferentes dominios maliciosos donde buscaban, obviamente, ser utilizados para enviar correos a los usuarios y poder, pues, obtener información de ellos. Está el tema de ransomware, que como lo vimos hace un momento, son ataques de código malicioso que permiten, que buscan comprometer la información. Están los temas de scam, que igualmente van en ese sentido, y situaciones de fraude en general. Algo que las organizaciones viven, por ejemplo, es un ataque muy común que ya se ha vuelto una constante, es, por ejemplo, donde se le envía a una organización un correo haciéndose pasar por un proveedor donde le dice, oye, pues ya no me deposites a la cuenta que generalmente me depositabas, ahora por favor deposítame a esta cuenta, ¿no? Y si no hay controles de seguridad para poder identificar ese tipo de ataques, pues obviamente la situación en la organización puede ser que termine enviando dinero pues, a esta persona que está haciéndose pasar por un proveedor. Y ese es solo un escenario cuando en realidad pues podemos hablar de escenarios muy inteligentes que los atacantes utilizan para poder obtener información de los usuarios y de las empresas. Algunas estadísticas que son relevantes, creo yo, a partir de este tema de la contingencia es que a partir de marzo de 2020 la creación de sitios para phishing se incrementó 400%. Esto es una nota que Google, si ustedes la buscan en las noticias, lo van a encontrar. Y es un incremento exponencial porque lo que demuestra es que estos ataques se están viviendo mucho más constante dentro de las organizaciones. Por otro lado, el gasto en ciberseguridad en las empresas ha aumentado al menos 5% durante el 2020, es decir, se ha incrementado la inversión. Muy seguramente mucho de esto porque las empresas lo han demandado así por la situación, pero obviamente también porque están mucho más expuestos, han estado expuestos a un ataque y obviamente pues eso ha requerido poder incrementar la inversión. Otro punto, otra estadística es que el costo proyectado en la economía global de los daños por ciberataques se estima para el 2021 en $6 trillones. Es una nota del World Economic Forum y lo que refleja es simplemente que la situación en cuanto a la ciberseguridad es compleja, ¿sí? Esto quiere decir que hay muchos ataques que se van a estar viviendo continuamente a las organizaciones, que si las organizaciones no están preparadas apropiadamente, pues la probabilidad de que un ataque de este tipo pueda ser exitoso es mucho mayor. Entonces, en ese sentido, las organizaciones han trabajado, no obstante, en algunas situaciones, ¿sí?, se presentan errores al poder diseñar una estrategia de ciberdefensa. Lo que les voy a mostrar son algunos de estos errores que generalmente las organizaciones caen a la hora de diseñar o establecer una estrategia de ciberdefensa. Por un lado es pensar que la organización no va a ser atacada porque no tienen activos que puedan ser de interés para un atacante. Pareciera extraño, pero la realidad es que todavía hay muchas organizaciones que piensan que porque son de determinado giro, porque son una empresa pequeña, no van a ser atacados. Sin embargo, nosotros sabemos que un ataque no es cuestión de tamaño o de giro de empresa, es una cuestión de exposición al riesgo. Y si nosotros vemos
o tomamos como base el contexto que comentamos hace un momento, pues el nivel de riesgo de un ciberataque es mayor para las organizaciones. Hay organizaciones que piensan que por no ser una institución financiera no necesitan robustecer el tema de ciberseguridad dentro de la organización, pero debemos darnos cuenta que eso no es así. Por otro lado, creer que con realizar un ejercicio de pruebas de intrusión o de análisis de vulnerabilidades dentro de la organización es suficiente. Las empresas que han corrido este tipo de ejercicios se han dado cuenta que una prueba de intrusión o un ejercicio de análisis de vulnerabilidades no te va a decir si todo está bien o todo está mal. Un ejercicio de vulnerabilidades lo que permite de alguna manera es poder identificar en primera instancia qué es lo que pudiera estar mayormente expuesto, pero los resultados que se generen de esta prueba va a depender del tiempo que le inviertas a la prueba y sobre todo de las competencias y de las habilidades que tengan las personas que realizan el ejercicio. Obviamente, si se le dedica un tiempo considerable y se le dedica el ejercicio realizado por especialistas apropiados, pues obviamente vas a poder identificar mayores oportunidades, pero no necesariamente quiere decir que ya terminando el ejercicio, todo va a estar bien. Hay una serie de temas alrededor que también se deben de considerar. Por otro lado, otro error común es que considerar que con una sola herramienta de seguridad o que con solo herramientas de seguridad podemos robustecer las necesidades que tenemos dentro de la organización, ¿sí? Hay empresas que piensan que porque tienen un firewall, que porque tienen un antivirus, que porque tienen cierta solución de seguridad, ya se erradicaron todos los temas de riesgo. Esto sabemos también que no funciona de esa manera. Por otro lado, y que está muy alineado con lo que acabamos de comentar, es no realizar un adecuado análisis de riesgos de seguridad de la información. Generalmente, un análisis de riesgo, si nosotros lo tomamos independientemente de la metodología que utilicemos, tiene por objetivo poder identificar cuáles son los activos que son más importantes que tenemos que proteger. Y obviamente, una vez que identificamos esos activos, poder identificar qué riesgos asociados pueden estar presentes alrededor de esos activos, ¿sí? El no llevar a cabo un análisis de riesgos de seguridad de la información apropiado dentro de la organización, pues va a permitir simplemente que estemos quizás tirando para todos lados, pero no atacando lo que es más importante. Y por otro lado, pensar que tenemos los controles de seguridad suficientes. Hay organizaciones que piensan, bueno, pues yo tengo un área de TI, tengo un área de seguridad de la información y consideramos que estamos bien. Si no se hacen las evaluaciones de riesgo correspondientes o simplemente no se atacan los problemas de fondo y los que son prioritarios para la organización, pues obviamente vamos a seguir expuestos al riesgo. Y esto es un entorno común que se vive en las organizaciones. Ahora bien, ¿qué consideraciones podemos nosotros tomar en cuenta para la estrategia de ciberdefensa? Por un lado, el poder alinear los objetivos de negocio y las necesidades de ciberseguridad. Esto pareciera algo trillado, algo que continuamente se habla en el tema de ciberseguridad, pero la realidad es que las organizaciones todavía están muy distantes de llevarlo a cabo. Todavía hay demasiadas empresas donde el tema de ciberseguridad se ve desde la trinchera más baja, o en algunos casos está dentro del mismo área de TI y se le corta esa perspectiva de riesgos integral de negocio que debe tener simple y lisamente porque la figura o la función de seguridad de la información no tiene alcance para poder visualizar todo el contexto de riesgos de la organización. En ese sentido, es importante que la estrategia de ciberseguridad pueda alinearse a los objetivos de negocio de tal forma que se le pueda encontrar valor en ese sentido. Por otro lado, identificar los activos que son críticos para la organización. Y esto al día de hoy es algo que no es sencillo, porque de hecho aquí tenemos una pregunta, ¿dónde están los datos ahora de la organización? ¿Está en un esquema on-premise? ¿Está en un esquema cloud? Y la verdad es que ya el entorno tradicional donde los datos estaban resguardados dentro de un centro de datos ya no es aplicable al día de hoy. Hoy por hoy las organizaciones tienen soluciones cloud, tienen soluciones de software as a service, de infraestructura como servicio, y el tema es que la información ya no está solamente en el centro de datos. La información está con proveedores, está con terceros, está en aplicaciones que son administrados por terceros.
y el poder hacer una identificación de activos se vuelve relevante en ese sentido. Por otro lado, y lo comentaba hace un momento, realizar una evaluación de riesgos de seguridad de la información y plantear los escenarios de riesgo de exposición. Pero va desde partir particularmente qué activos son los que son importantes para mí y poder hacer una evaluación apropiada de todos estos activos. Como lo comentaba hace un momento, ya no es tan fácil porque obviamente al tener aplicaciones y soluciones que están fuera de mi alcance, no me deja, o el alcance en ciberseguridad que yo puedo tener, pues de alguna manera es limitado. Entonces debo saber exactamente qué es lo que yo voy a necesitar para poder determinar qué riesgos de seguridad de la información estoy expuesto. Por otro lado, el poder contar con un equipo de personal capacitado apropiadamente, es decir, personal que tenga las certificaciones y que tenga las competencias adecuadas para poder llevar y administrar la ciberseguridad dentro de la organización. Y por otro lado, porque hay organizaciones obviamente que por el tamaño quizás no pueden tener un equipo grande, pero sí pueden contar con terceros que provean servicios de ciberseguridad que sean de valor para la organización. Y en ese sentido se debe de buscar proveedores de servicios que puedan dar servicios ad hoc a las necesidades que tiene la organización para que puedan ser de valor en ese sentido. Y por otro lado, si ahora estamos hablando de transformación dentro de la organización, si estamos hablando de transformación en la tecnología, pues también podemos hablar de transformación en el tema de ciberseguridad. Y en ese sentido, innovar al día de hoy en ciberseguridad es importante. Es decir, ya no bastan solamente los esquemas tradicionales que hemos venido manejando, sino es tomar también de lo que tengo a la mano para poder robustecer una estrategia de ciberdefensa que me permita incrementar el nivel de seguridad en los activos. Y en ese sentido, considerar iniciativas de RPA, de analíticos, de inteligencia artificial, entre otros temas, me va a permitir poder a mí ir al mismo ritmo en el que avanza la transformación de la organización. Por otro lado, componentes de la estrategia de ciberdefensa. La realidad es que una estrategia de ciberdefensa puede tener diferentes componentes. Aquí traigo de alguna manera un esquema que puede ser común. Obviamente hay muchos más, pero puede dar una idea de qué es lo que necesitamos hoy en día dentro de la organización, ¿sí? Dependiendo del contexto de negocio, es cómo yo voy a definir esa estrategia de ciberdefensa, es decir, cómo voy a responder ante los diferentes ciberataques que pueden estar dentro de la organización. Por un lado, un tema que no me puedo quitar es el tema de políticas, procedimientos y lineamientos. Yo necesito una normativa interna que me permita administrar todo lo relacionado a la seguridad de mis activos. Y aquí hablamos de política de seguridad de la información, procedimientos relacionados a la seguridad y lineamientos que la mayoría de ellos pues, pueden ser configuraciones de seguridad dentro de los equipos. En ese sentido, podemos hablar de la arquitectura, que como comentamos hace un momento puede ser on-premise o cloud, o híbrida incluso, temas de operación y tema de factor humano. ¿Qué es lo que buscamos en cada uno de estos componentes? Por un lado, en la arquitectura, poder contar con redes seguras, tanto a nivel de red interna y de red externa, tener aplicaciones seguras, tener plataformas que soporten estas aplicaciones de manera segura y obviamente todas las herramientas de seguridad que necesitamos dentro de la organización. Por otro lado, al operar el negocio, yo necesito herramientas que me permitan gestionar la seguridad. Y en ese sentido, herramientas para la gestión de identidades de acceso son valiosas. La gestión de cuentas privilegiadas, y aquí quiero puntualizar algo porque algo que nos ha dado la experiencia cuando nosotros hacemos pruebas de intrusión es que generalmente los ataques de intrusión que son exitosos son básicamente por dos situaciones. Por el tema de debilidades en control de accesos, debilidades en cuentas privilegiadas y por otro lado, debilidades en la actualización de servicios. Es decir, se utilizan versiones y servicios obsoletos que vamos a hablar en un momento. Pero en el tema de accesos es importante, ¿sí? Si las organizaciones no hacen conciencia que tienen que tener controles robustos en el tema de accesos, pues la realidad es que son un blanco con muy alta probabilidad de éxito para un atacante. Y es por eso que hoy por hoy estas dos iniciativas, tanto de identidad de accesos como de cuentas, la gestión de cuentas privilegiadas,
tienen que ser algo que tiene que estar robusto dentro de la organización. Está la gestión de tercero, que es cómo administro todos los riesgos de seguridad de la información que tengo con mis proveedores de servicio. Es decir, qué de lo que yo administro con mis soluciones cloud, con aplicaciones que tengo con terceros, es importante para considerar dentro de la perspectiva de riesgo. Está el tema de gestión de amenazas y vulnerabilidades, que va muy ligado a lo que comentaba en cuanto al tema de los ataques que son exitosos a través de los componentes que están desactualizados. En ese sentido, si yo no tengo una gestión de amenazas y vulnerabilidades robusta, pues el nivel de exposición de mis activos se incrementa, sobre todo si estos están expuestos a Internet. También el tema de protección de datos es muy importante, y hoy por hoy lo que se busca también es los temas de desarrollo seguro, en el sentido de que la seguridad se considere desde el diseño de las aplicaciones. Y en cuanto al factor humano, podemos hablar del tema de continuidad de negocio, es decir, cómo puedo yo sumar desde la perspectiva de ciberseguridad para mantener la continuidad de negocio, tener un equipo de respuesta ante incidentes, ante cualquier situación que pueda suceder, y obviamente tener una cultura de ciberseguridad dentro de la organización. Ahora bien, a nivel de infraestructura, pues están los temas de monitoreo de seguridad de la información, el contar con logs y alertas dentro de la infraestructura necesarios para la operación. Y esto es un punto importante porque cuando las organizaciones consideran qué es lo que voy a monitorear, ¿sí?, piensan que se tienen que habilitar todos los logs habidos y por haber dentro de la organización. Aquí lo importante es que las organizaciones puedan prender aquellas bitácoras de seguridad, que puedan habilitar aquellas alertas que realmente den un valor a lo que se está buscando proteger dentro de la organización. El apoyo de herramientas de correlación de eventos, que son denominadas SIEM, también son importantes dentro de la organización, y es un componente que también hoy por hoy es importante. Todo el tema de gestión de incidentes, es decir, cómo respondo ante todos estos eventos, el poder tener incluso inteligencia de amenazas, porque no es solamente detectar, sino incluso tener herramientas que puedan ser predictivas desde el momento en el que quizás no se ha materializado un ataque, que yo pueda tener fuentes de información que me permitan determinar que algo está pasando, analizando quizás el tráfico, analizando quizás el comportamiento de ciertas aplicaciones, y el poder determinar si estoy siendo víctima de un ataque. Obviamente contar con analíticos de ciberseguridad, es decir, tomar toda esta información y tener un tablero de control que me permita a mí poder identificar qué es lo importante que debo de estar considerando. Finalmente, el tema de toda la información que se necesita para los reporteos, es decir, de toda la información que tengo disponible, qué es lo que me va a servir más para poder reportar a la dirección, que el estado de la ciberseguridad que tenemos dentro de la organización. Y eso, como les comentaba, es a manera general. Obviamente puede haber 1000 elementos aquí incluidos. Yo les diría que va a depender mucho del entorno de la organización y sobre todo del análisis de riesgo que se lleve a cabo. Y finalmente, unas notas finales. Los negocios se están transformando a través de la digitalización, donde el componente de ciberseguridad se vuelve prioritario. Como lo comentaba en un inicio, si las organizaciones se están transformando, se está transformando la tecnología, no podemos hablar de transformación si el componente de ciberseguridad está excluido. Tiene que ser una componente importante dentro de los procesos de transformación que están viviendo las organizaciones. Por otro lado, pensar de manera holística para maximizar las inversiones de ciberseguridad. En ese sentido es que las personas que están llevando a cabo o que están a cargo de los programas de ciberseguridad dentro de la organización tienen que mejorar o poder potencializar las inversiones que se hacen en ciberseguridad. ¿Cómo? Pues tratando de implementar iniciativas que maximicen el valor para la organización y que les permita, pues, de alguna manera hacer inversiones inteligentes en el tema de ciberseguridad. Por otro lado, tener un equipo de ciberseguridad multidisciplinario puede ayudar a mantener un mejor entorno de ciberseguridad, es decir, personal que esté certificado, que tenga las competencias apropiadas para poder mantener un nivel robusto de seguridad dentro de la organización. Y aquí es donde hay una situación, porque lo que vive el mercado de ciberseguridad es una falta de profesionales. Y
dentro de las organizaciones, el hecho de no contar con un equipo, pues puede ser una situación, y es importante pues considerar en ese sentido, bueno, qué personal realmente me va a poder agregar valor. Es válido que alguien quizás de la organización, que en muchas ocasiones sucede, se pone a una persona que ya está dentro de la organización, pues puede apoyar, pero obviamente pues hay ciertos temas de especialidad que tienen que ser con personal que está especializado, o simplemente pues poder apoyarse con terceros que puedan cubrir esa necesidad. Y finalmente, otro punto que no es menos importante es no dejar fuera las regulaciones y los requerimientos de ciberseguridad aplicable. Hoy por hoy, no solamente el sector financiero está regulado en temas de seguridad de la información, ya hay muchas regulaciones, algunas aplicables a sectores en particular, pero otras que aplican en general, por ejemplo, el tema de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, que aplica para todas las organizaciones, pero también aquellas particulares que puedan ser aplicadas a la organización, ya hablando de si eres una empresa de retail, si eres una empresa de manufactura, ver qué es lo que tengo que cubrir en ese sentido. Y para finalizar, simplemente tener las consideraciones apropiadas dentro de la estrategia que nosotros estemos considerando o que la organización esté considerando, pero considerar que lo que uno hace en cuestión de ciberseguridad tiene que ser ad hoc a lo que el negocio necesita. Y con esta nota cierro la presentación y abro la oportunidad para las preguntas si alguien tiene alguna. Muchas gracias, Rey. Los invitamos a hacer sus preguntas a través del botón de preguntas y respuestas o a través del chat. Por aquí nos hacen ya una pregunta. Cuando se envían esos correos de phishing, ¿cómo es que se obtiene información de la empresa? Por ejemplo, los correos falsos similares a los correos verídicos con los que usualmente se comunica la empresa. Sí, en ese sentido, la realidad es que hay diferentes escenarios que los atacantes tienen. Un ataque que tiene mucha probabilidad de éxito, como lo comentan, va a ser aquel que sea algo que está muy relacionado con la organización, algo que al usuario cuando lo vea pueda decir, pues, o no le llame la atención quizás la forma, porque quizás está el correo muy alineado con el formato de comunicación interna o de lo que generalmente manejan. Y en ese sentido, el control que se necesita es precisamente el poder hacer conciencia hacia los usuarios, que puedan estar muy alertas, que puedan ser capaces de poder identificar estos correos y que los puedan reportar para que obviamente pues no puedan diseminarse dentro de la organización. Muchas gracias. Una pregunta más es, si tengo implementado un SGSI soportado en ISO IEC 27001, ¿cuál es la recomendación para integrar o migrar al tema de ciberseguridad? Ok, bueno, el sistema de gestión ya es un marco de control de seguridad. Aquí la recomendación es para quienes se quieren alinear o quieren aplicar este marco de referencia dentro de la organización, es como lo comentaba hace un momento, el poder hacer un análisis de riesgo. Al final, el sistema de gestión lo que te va a permitir es poder administrar aspectos de seguridad de la información, el poder tomar controles, pero el punto fundamental va a seguir siendo poder identificar cuáles son los activos relevantes y poder hacer un análisis de riesgo. En ese sentido, yo lo que diría es que si hacen un análisis de riesgo adecuado, que incluso el mismo ISO 27000 tiene uno, que es el ISO 27005, te va a poder permitir poder tener un análisis de riesgo aterrizado a lo que necesitas y poder determinar qué controles aplicados del ISO 27000 puedes utilizar como parte de tu estrategia de ciberseguridad. Muchas gracias. Una pregunta más es, ¿cuáles son las herramientas de apoyo CIEM? Ok, las herramientas de CIEM son aquellas herramientas que te permiten poder obtener información
de las diferentes fuentes de información de los dispositivos dentro de la organización, hablando de dispositivos tecnológicos, pero incluso también de dispositivos de ciberseguridad, y te va a poder permitir poder correlacionar toda esta información para poder determinar qué situaciones son relevantes. Generalmente en una organización, cuando tú quieres tratar de hacer un monitoreo de los temas que pueden ser relevantes, el manejo de todas las bitácoras y de información que está disponible puede volverse complejo. Estas herramientas lo que te permiten es poder ayudar a gestionar lo que es más importante y a poder establecer alertas que puedan ayudarte a identificar los eventos que son más importantes en cuanto a seguridad que pueden estar sucediendo. Muchas gracias. Otra pregunta es, ¿qué tan seguro es la herramienta VPN incluida en Windows Server? Yo te diría que una VPN generalmente pues, es robusta en el sentido, pero también tiene que ver mucho el cómo está configurada, ¿sí? Y qué controles de seguridad le pones alrededor. En realidad, yo te diría que muchas tecnologías que pareciera o pudieran considerarse malas de alguna manera, no tienen que ver tanto con que sean malas en realidad, sino que muchas ocasiones estas no se configuran apropiadamente o no se configuran con directivas de seguridad apropiadas que aun cuando se tienen, permiten que puedan presentarse temas de vulnerabilidad. Ahí lo importante es, como lo comenté hace un momento, no solamente adquirir una tecnología, sino poder configurarla apropiadamente para poder cubrir las necesidades que tenga el negocio. Muchas gracias. Una pregunta más es, ¿cómo puedo educar de forma dinámica a los usuarios de la empresa en ciberdefensa? Ok, esa es una pregunta muy interesante, porque la realidad es que no hay un camino único. Generalmente cuando las organizaciones hacen un programa de concientización, para empezar, bueno, pues tienen diferentes audiencias, es decir, hay un nivel de, digamos, vamos a decirlo así, de concientización que yo tengo que lanzar hacia los directivos de la organización. Es diferente a una audiencia quizás de TI, donde particularmente les tienes que hablar de temas relacionados de tecnología, y temas de concientización hablando a quizás a las audiencias en general de las áreas dentro de la empresa, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado es, bueno, ¿cuál es la dinámica de la organización y a qué riesgos de exposición estoy expuesto, que ellos deben de estar conscientes que pueden presentarse y que ellos necesitan conocer para poder atenderlo? Eso de alguna manera. Y por otro lado, hablando de cómo o de qué herramientas puedas utilizar, pues obviamente está todo el tema interno, utilizar quizás programas de capacitación interno, usar, enviar correos a los usuarios para poder informar temas de seguridad que son relevantes, incluso el de pegar, bueno, quizás ya no son tanto cartelones, pero sí en las pantallas dentro de la organización poder estar enviando mensajes sobre los temas de seguridad de la información. Y finalmente, pues también hay herramientas de capacitaciones en línea que se ofrecen a través de terceros para poder concientizar a los colaboradores de una organización. Muchas gracias. Debido al tiempo no podemos contestar todas las preguntas, pero te agradecemos mucho porque ya has dado respuesta a casi todas. Muy bien. Muchas gracias, Rey. En representación de la TAM Business School, te agradecemos por compartir tus conocimientos y experiencias que seguramente serán de gran utilidad para todos los participantes. Gracias. Gracias a todos por su asistencia e interés en seguir aprendiendo y desarrollando estrategias que mejoren su ámbito laboral. Los invitamos a conocer los programas que hemos creado para mejorar competencias y habilidades dentro de su organización. Nuestra especialización en ciberseguridad se enfoca en formar expertos capaces de dirigir y gestionar un programa de ciberseguridad en las empresas, interactuar con consultores y especialistas en seguridad de la información. También pueden visitar nuestra página web para conocer más programas de formación profesional en recursos humanos, negocios y tecnología. Cada uno de nuestros programas otorgan a las organizaciones y sus colaboradores
soluciones a la medida que les ayuden a superar los retos de la actualidad. Algunos de los programas los pueden ver en nuestra página web y en los links directos que aparecen en el chat de la sesión. Para mantenerse al tanto de nuestra oferta educativa, les invitamos a unirse a nuestra comunidad en WhatsApp haciendo clic en el link directo que aparece en el chat de esta sesión.